Gracias a Dios, pues es un gusto y un placer pues volver a estar juntos o en armonía por medio de la tecnología que Dios nos ha permitido también utilizar en el tiempo de hoy. Damos gracias a Dios, de verdad. Dios ha sido bueno, sé que Dios es bueno contigo, ha sido bueno. Y bueno, pues Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a una reflexión de la Escritura. Quiero compartir con ustedes un mensaje para esta tarde, lo cual considero necesario hablar de este punto, de este tema. Y quiero que me acompañes en tu Biblia. Si tienes tu Biblia a la mano por ahí, tómala por favor y corrobora la Escritura que aquí te menciono. Filipenses capítulo 1, vamos a ir a la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses en su primer capítulo. Quiero dar lectura al versículo 21, versículo que por demás conocido de muchos, del gusto de muchas personas, un versículo muy representativo que tiene un gran mensaje. El versículo 21 dice así, hablando el apóstol Pablo, declarando una poderosa palabra, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero mencionarlo otra vez, darle lectura. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, quiero puntualizar de verdad de una manera quizás no tan teológica o profunda dentro del contexto de nuestro pasaje, pero sí quiero pensar un poquito acerca de las cosas que el apóstol Pablo está mencionando en este primer capítulo de Filipenses. Y comienzo diciendo que el apóstol Pablo declara sobre él y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero platicar con ustedes en esta tarde, de verdad que es como una plática, aunque no puedo escucharlos o verlos quizás, pero a los que están por ahí y estarán escuchando esta palabra, conocen del mensaje del apóstol Pablo, o a los que nos estarán escuchando posteriormente, no sé. Quiero pensar en esto con ustedes. La verdad es importante entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ok, él parte de esta situación en la cual está declarando con seguridad algo sobre su vida, porque él conoce a Jesús, él conoce a Dios. Así que si tú conoces a Dios, entonces debes de tener una seguridad en Cristo, pero que es una seguridad que te haga declarar cosas como estas. Bien, quiero ir al versículo 3, el versículo 3 del capítulo 1. Dice el apóstol Pablo así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La verdad que estaba pensando, de unos días para acá he estado dándole vueltas a muchas cosas. Como pastor, obviamente tengo que meditar en todo lo que está sucediendo, en todo lo que ha pasado, lo que ha transcurrido durante estos días, desde parece que fue desde el mes de marzo, parece. Todos estos días que hemos ya avanzado, el no poder estar congregados en la iglesia, en el templo, el no poder reunirnos, no poder celebrar reuniones donde obviamente la finalidad es adorar a Dios. Cuando vamos a un templo vamos a glorificar a Dios, pero con todo ello sabemos, los que hemos estado en un templo, los que amamos adorar a Dios, sabemos que en medio de toda esta situación que generamos o se genera alrededor de nuestra asistencia al culto, es obviamente entregarle a Dios algo, pero
pero sabemos que por esa misma acción salimos bendecidos. ¿Cuántos de nosotros amamos estar en un templo? No solamente por, o sea, no en el sentido de que ahí nos queremos quedar encerrados, no, sino que amamos ir, estar ahí y disfrutar de la presencia de Dios, porque a través de que del adorar a Dios, ¿cuántos hemos experimentado la poderosa presencia de Dios? Muchas veces, ¿cuántas veces has llegado a un culto sin ánimo, sin fuerza, con un sentir de fracaso, y de repente cuando estás ahí y adoras a Dios y la presencia de Dios te envuelve en ese momento y comienzas a experimentar la presencia de Dios, y Dios a través de su Espíritu Santo te fortalece, y cuando sales de esa reunión sales totalmente diferente, sales con ánimo, con fuerza, renovado en muchas cosas. Entonces, pensando en todo esto, analizaba todas las situaciones que hemos avanzado, y como pastor tenemos que estar enfocándonos en muchas cosas, sobre todo pensar en la posibilidad que ya vamos a tener para poder regresar a nuestros cultos. Pero digamos que en dónde está un punto importante que como pastor me ha preocupado y me ha ocupado en este tiempo para estar orando por ustedes. Como el apóstol Pablo, me llamó mucho la atención lo que el apóstol Pablo dice en este versículo 3 en adelante. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, de ustedes. Entonces, en mis oraciones como pastor siempre estoy rogando y pidiendo por ustedes. Estoy rogando que Dios bendiga tu vida, que Dios esté ahí y que tú puedas tener, digamos que, esa bendición que tanto tú anhelas y necesitas. Entonces, he estado en esa postura, pensando y rogando en mis oraciones por ustedes. Pero dice más adelante, a mí me llama la atención porque quiero puntualizar en este tiempo, considerar con ustedes unos minutos, por lo menos dos cosas fundamentales que quiero resaltar aquí. Número uno, la primera cosa que yo quiero resaltar, que el apóstol Pablo la resalta cuando se preocupa por los filipenses, por aquella iglesia, quiero resaltar dónde estaba una preocupación. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Es la misma que hoy como pastor estoy teniendo por la vida de cada uno de la iglesia y aquellos que conocemos, que podemos estar orando por ellos. ¿Cuál es la preocupación? Tu comunión con Dios. ¿Sabes? Es una preocupación para nosotros como pastores, como líderes. El apóstol Pablo tenía esta preocupación y dice: cada vez que me acuerdo de ustedes, oro por ustedes. Dice el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Sabes una cosa? Esta situación que se ha generado ha provocado o va a provocar muchas cosas. Me llama mucho la atención una frase que ahorita está siendo muy común cuando dicen que cuando volvamos o ya vamos a volver o cuando regresemos a la nueva normalidad. Es decir, le están agregando algo que lo identifica como nuevo, aparte de normalidad, porque nosotros antes de la pandemia teníamos una normalidad de hacer las cosas, ir a la iglesia, hacer nuestras actividades con, no sé, de diferente manera, pero ahorita no sé por qué razón, por qué motivo le están ahorita llamando nueva normalidad. Obviamente quizás enfocados un poquito en que algunas cosas van a tener que cambiar, en el sentido de muchas veces lo que hacíamos en el tiempo antes de la pandemia era sin sentido o no le dábamos esa importancia, y que ahora sí se la debemos de dar, como a toda esa higiene que debe de estar alrededor de todas las cosas que hacemos. Pero espero yo que únicamente sea esa situación, ¿no? Porque habrá muchas partes donde esa nueva normalidad esté rodeada de otros factores, de otras cosas, diferentes situaciones. Yo no lo sé qué pueda venir con esto, pero no es el tema, no me estoy enfocando en eso. Lo que yo quiero decirte, lo que quiero que platiquemos en este momento, es que hay una preocupación de parte de nosotros. Es decir, yo como pastor tengo una preocupación de verdad importante por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque me preocupa cómo está tu comunión con Dios. De verdad, me preocupa cómo está tu comunión con Dios. ¿Qué es comunión con Dios? Obviamente tú lo sabes, es esa convivencia, esa común unión que tienes con Dios. Y que esa convivencia se genera diario.
y que esa comunión tiene que ser alimentada día con día a través de la palabra, a través de estar con el Señor. ¿Cuántas veces te has tomado un tiempo para orar y no sacar en esa oración, no sacar tu lista de mercado, ¿no? Sí, de supermercado, ¿no? Esa lista de peticiones de cuando vas a orar: Señor, necesito esto, quiero esto, me siento mal, ayúdame en esto, en esa cosa. No ese tipo de oración. Hay diferentes tipos de oraciones, pero la que alimenta tu comunión con Dios es aquella oración en la que tú vas y platicas con Dios y estás ahí en esa intimidad con el Señor. Es decir, ¿cuántas veces en estos 2 meses y más días que van has de verdad tenido una comunión con Dios? ¿Qué quiero decir? En ese tiempo que estás ahí en tu casa, en las labores de tu casa, porque esas no se han detenido, de verdad, ¿en algún momento te ha pasado como te pasaba cuando ibas o estabas en el templo? ¿En algún momento has sentido ganas de llorar en la presencia de Dios en tu casa? ¿En algún momento has puesto música, alabanza y has levantado tus manos y has adorado a Dios con todo tu corazón y te has puesto a danzar o no sé, muchas cosas? De verdad, ¿le has dado prioridad a esa comunión con Dios? ¿Por qué esta preocupación y por qué te estoy hablando de esto? Porque siento yo que ahorita que nosotros regresemos a nuestras reuniones en los templos, porque creo que todos estamos expectantes de esto, de volver, de regresar y estar en ese lugar donde se ha diseñado para adorar a Dios, donde vamos y tenemos que estar adorando a nuestro Dios. Yo quiero que tú considera conmigo. Yo estoy convencido que el día que regresamos, que el día que volvamos, nuestros cultos van a ser de una manera muy, muy especial. Yo considero que el día que estemos ahí, la primera vez que lleguemos ahora regresando, vamos a tener una emoción maravillosa por el hecho de estar en ese lugar, por el hecho de adorar a Dios, por estar después de tantos días que van corriendo, que no teníamos un culto entre todos y darle libertad al Espíritu Santo, porque ahorita a través de lo que hacemos, tú te has dado cuenta, cantamos 1, 2, 3 alabanzas y estamos en un tiempo corto. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que tú tengas el tiempo y tu atención en lo que de verdad te pueda alimentar. Es decir, yo creo que si nosotros aquí a través de la señal, del video, nos agarramos como en el templo y cantamos 1 hora de alabanza y eso, yo sé que lo primero que van a hacer muchos es nada más, están cantando y vamos a poner, sí, y quizás dejan el celular ahí o lo ven 10 minutos y después se van. Y no es lo mismo y no te va a generar la misma bendición. Entonces, ¿qué ha pasado con estas transmisiones? Ha pasado que las hemos tenido que reducir simple y sencillamente por buscar que cada uno de ustedes puedan tener el tiempo y el momento, invertir, no sé, 30, 40 minutos para poder escuchar una alabanza o cantar y también escuchar un mensaje y una palabra. Y que no te canse el video y dices, el video dura 1 hora 40 minutos, mejor ni lo veo. Porque de verdad así somos de repente. Entonces todo esto ha cambiado, pero cuando estemos en el templo, que tengas libertad, que no tengas medido el tiempo como si estuvieras viendo un video. Vamos a regresar a estar en una comunión, una adoración maravillosa con Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vas a llegar? La pregunta es, ¿cómo estás ahora? La pregunta es que realmente tú estás. Yo sé que muchos van a ir al templo, se les va a llegar la notificación, les van a decir o les vamos a decir, ¿saben qué? Alistémonos porque tal día vamos a celebrar nuestra reunión, ya vamos a estar todos juntos, regresen así, vamos a ir. Y sé que muchos van a estar ahí y van a decir, gloria a Dios, vamos a ir. Vamos a ir por la emoción, porque tenemos un día otra vez ahí. Pero estoy seguro que en tu vida espiritual hay mucho, o se ha dejado mucho que hacer. O sea, la preocupación es que ahora tú estés buscando de Dios. Vamos a regresar a nuestra reunión, pero yo te ruego y te animo a que busques a Dios. ¿Cómo? ¿O por qué? Porque yo estoy seguro que muchos de los que me escuchan, que son cristianos, a lo largo de estos días, de esta cuarentena, que ya se pasó de cuarentena, ¿verdad?
muchos de a poquito quizás dejaron esa comunión con Dios y por ende también han comenzado a tomar hábitos que antes no tenían. Por ejemplo, quiero pensar, o tal vez algunos de los cristianos, ahora como ya no hay que ir al templo, como ya no hay que mantenerse con un compromiso de cambio de esto y de aquello, quizás han comenzado a hablar de una manera con palabras que antes no hablabas, con más palabras como groserías y todo eso que se conoce, y su lenguaje ha ido cambiando poco a poco en su forma de hablar entre su casa y con los que se reúne. Su forma de hablar ha comenzado a cambiar. Han empezado a meter más palabras del mundo que palabras de Dios en tu lenguaje. En la música que escuchas, seguramente en el gusto de muchos es más el gusto por la música allá de los grupos del mundo que la música de Dios. Y poco a poco esta situación, te aseguro que ha generado un distanciamiento, pero un distanciamiento en el sentido espiritual. Por eso es la preocupación. El apóstol Pablo dice: cada vez que me acuerdo de ustedes ruego y oro por ustedes. Es una preocupación no solamente, yo creo, como mía, como pastor. Yo creo que en general, como los pastores, estamos orando para que ahora que regresen las reuniones, la iglesia regrese y esperamos nosotros como pastor que estén de verdad tomados de la mano de Dios y que no se hayan soltado. Porque quizás algunos se van a quedar en el camino, quizás algunos no van a tener la fuerza ni por la emoción de regresar a la reunión diciendo: no, porque en este tiempo realmente me acostumbré a no estar en un templo, me acostumbré a que no me estén diciendo nada o no escuchar un sermón de X o Y, y me acostumbré a esta vida y parece que me gusta o así me la voy a llevar. Entonces algunos quizás ya no regresarán, o algunos quizás ya no querrán estar dentro de todo esto que es el consejo de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cómo reaccionan, cuál reacción va a ser la de todos. Yo, por ejemplo, estoy seguro y convencido que en nuestras reuniones va a haber un mover del Espíritu Santo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos esa libertad y tenemos ese deseo de adorarlo y esa emoción que nos envuelve, el Espíritu Santo nos bendice. Entonces sé que la mayoría de los templos, cuando empecemos las reuniones, van a tener esa emotividad, van a tener esa emoción, y los hermanos van a cantar y van a levantar sus manos, y sé que va a haber cultos muy bendecidos. Pero ¿sabes una cosa? Lo que yo estoy viendo es que lo que va a pasar en este tiempo va a ser causado mucho en la emoción de algunos. Es, por ejemplo, cuando te has dado cuenta, cuando alguien va a un congreso, cuando alguien va a una actividad espiritual de 2-3 días, ¿cómo regresa? Regresa pero como si tuviera una pila cargada totalmente, con todo el ánimo, con toda fuerza. Pero mucho de ese ánimo tiene que ver con una emoción. Mucho de ese ánimo tiene que ver con algo que está dentro de él, que lo motiva a hacer algo, pero es una emoción. Y tú sabes que las emociones cambian, las emociones se van. Y entonces esa emoción se puede generar, pero se puede ir muy rápido. ¿Qué pasará después de un mes de reunirnos y esa emoción ya no esté, de que el primer día de culto ya no va a ser el primer día de culto, y van a ser muchos cultos? Entonces ya no va a estar esa emotividad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber comunión con Dios, que tenemos que interesarnos en este tiempo por buscar la comunión con Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías: busca a Jehová mientras puede ser hallado, llámale en tanto que le está cerca. Entonces necesitamos entender que tenemos todavía la oportunidad de acercarnos a Jesús, de acercarnos a Dios, y que Él está todavía para nosotros, y que tenemos hoy la responsabilidad, pero también tenemos nosotros la necesidad de estar con Dios, porque debemos de alimentarnos espiritualmente. Dice la palabra de Dios que no tan solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, ¿cómo vamos a estar hoy? Puedo decir, imagínate ahora, ponte a pensar, haz una imagen en tu mente, haz una imagen mental de lo que te voy a decir. Si ¿cuántos van? 60 días, no sé cuántos días van, pero van más de 40, porque ya 40 ya no son. Imagínate esos más de 40 días que no hemos estado en una congregación, que no has estado en el templo donde leías la Biblia, donde escuchabas el mensaje, donde orabas y llorabas y te alimentabas de la presencia de Dios. Imagínate ahora que han pasado más de 40 días. ¿Cómo estarías tú si en estos mismos días
en esta cuarentena de estos mismos días, más de 40 días, también lo llevara sin alimentar este cuerpo físico? ¿Cómo estarías ahora mismo si tú no hubieses comido en estos 40 y tantos, 50 o más días? ¿Cuántos días van? ¿Cuántos días van? Pero ¿cómo estarías si tú no hubieses alimentado ese alimento que tu cuerpo necesita para tener la fuerza, para tener esa fortaleza? Si tú no estuvieras comiendo, ¿cómo estarías? Lo más seguro es que estuvieras en una desnutrición tremenda. Lo más seguro es que tuvieras un problema en tu cuerpo de falta de masa muscular y de fuerza y todo eso. Entonces imagínate esa misma parte, cómo está tu espíritu, cómo está tu cuerpo espiritual, cómo estás tú espiritualmente si no te has alimentado, si no has buscado el alimento de Dios. Muchos quizás están escuchando estos mensajes que hemos estado dando constantemente a través de las redes, pero sabes una cosa, muchos nada más lo ven 5 minutos, ven el tema o escuchan una parte y le dicen adiós. Y muchos no se quedan 30, 40 minutos o más escuchando el mensaje y de verdad deleitándote, como cuando estás en el templo. En el templo llegas y el mensaje empieza y estás, a menos de que te salgas y te vayas, pero si no te tienes, como dicen por ahí, te tienes que chutar todo el mensaje. Entonces la diferencia, por eso hay gran diferencia entre las cosas que hacemos en el templo y las cosas acá. Ahora, no vamos a depender o no debemos de depender totalmente de lo del templo y eso ya se vio, o esto fue una prueba de que nos quedamos sin hacer reuniones y seguimos adelante y aquí estamos y nosotros buscamos la manera de hacerte llegar el mensaje. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Una preocupación de nosotros, así como el apóstol Pablo, es tu comunión espiritual. ¿Cómo estás alimentándote espiritualmente en este tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el diagnóstico si te llevamos a la clínica o al médico espiritual? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Tendrías una deficiencia en cuanto a los nutrientes? ¿Una persona totalmente desnutrida espiritualmente? Y entonces habría que hacer algo más. La emoción no te va a cambiar, la emoción no te va a curar todo. Entonces, mis amados hermanos, iglesia, pronto vamos a regresar. Y yo animo a todos a que nos reunamos y que nos vamos a congregar y adorar y glorificar a Dios. Pero también con ese ánimo vamos a nutrirnos en la palabra, porque quien no tenga esos nutrientes no va a aguantar, no va a seguir, no va a caminar en el ritmo que Dios quiere que llevemos. Entonces la primera cosa es esta. Había esa preocupación. Así que no importa lo que estés pasando en todas estas cosas, dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Entonces el primer consejo a esta primera situación que el apóstol Pablo contempla es que les animo a alimentarse de la palabra de Dios. Tómate un tiempo de aquí en adelante todos los días para leer una parte de la palabra. No quiero que leas toda la Biblia tampoco, si no quieres, pero por lo menos lee unos versículos que los puedas meditar y que digas: Dios, en estos versículos, ¿qué me quieres decir? Quiero que esto sea algo, y Dios te va a hablar y Dios te va a animar y te vas a sentir fortalecido. El apóstol Pablo, por todo lo que tenía, termina diciendo en el 21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tenía una seguridad en Dios. Entonces, número 1, estaba preocupado por esta situación. Y número 2, en el versículo 12, para finalizar, dice el versículo 12 que el apóstol Pablo dice: quiero que sepan algo. Él estaba preocupado, dice: oro por ustedes, por su comunión, pero quiero que sepan algo. Y entonces él, en el versículo 14 en adelante, les comunica algo y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El apóstol Pablo, en otras cosas, le dice: quiero, aparte de todo esto, de su comunión, quiero decirles algo. Y dice: no tengan miedo, no tengan temor, no tengan miedo.
Entonces, ¿por qué? El apóstol Pablo dice, miren, a mí me han apresado, me han apedreado de esto y aquello, y por más que han hecho cosas en contra de mí, todo esto ha servido para el evangelio, para que la palabra de Dios sea predicada. Entonces dice, ustedes no tengan miedo por las cosas que están pasando, por las cosas que están viniendo. ¿Sabes una cosa? Pareciera que el pueblo cristiano ahora está tan atemorizado, así con mucho miedo por esta situación del coronavirus y toda esta situación, y pareciera que nos olvidamos de que tenemos a Dios y que esta vida nos la ha dado Dios para darle la gloria y para darle la honra, y saber que un día tenemos que morir. Dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después de ello vayamos al juicio. Entonces parece que a los cristianos se nos ha olvidado que Dios dicta también leyes, que Dios dicta también normas, que Dios es el soberano, el que hace lo que quiere. Entonces parece que a los cristianos se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque el temor de no enfermarnos, el temor de no estar bien, el temor, o sea, cualquier momento, cualquier persona se puede enfermar, cualquier persona se puede morir. Tú como cristiano te puedes morir en cualquier momento, te puedes enfermar en cualquier momento. Pero aquí lo importante, por eso Pablo termina diciendo en este pasaje, en esta parte del pasaje, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir, el que muere en Cristo, entonces recibe una ganancia. Y es lo que yo quiero que en este momento se te quede en tu corazón. Que no tengas miedo y no tengas temor. En algún momento obviamente vamos a morir. En algún momento Dios nos va a llamar. Pero ¿qué estamos haciendo? El temor siempre genera que tú no hagas algo, que tú no desarrolles algo. El miedo te va a mantener como que encerrado, no va a dejarte ser libre, no va a dejar que tú de verdad puedas disfrutar la vida. Ay, es que estoy enfermo. No, tú confía en el Señor y Dios te va a premiar. Pero aquí lo importante es ¿por qué? Porque estamos tan ocupados. Pareciera que esto se ha vuelto un gran distractor para los que tenemos fe, porque dice la palabra que a los que tenemos fe todo es posible. Pero si tú tienes fe en Cristo, entonces pareciera que todo este distractor de muchas cosas les ha robado el deseo de hacer cosas a los hermanos, a la iglesia. Y con toda esta situación y esta contingencia nos hemos centralizado solamente, obviamente, por indicaciones, pero encerrarnos, pero prácticamente lo hemos elevado a todas las áreas, incluso al área espiritual. Y en el área espiritual yo te quiero decir que no debemos de encerrarnos en el espíritu, no debemos encerrar las cosas. Pareciera que las cosas las hicimos pequeñas. Y una de las cosas que yo veo es que Dios dice que tú no tengas miedo. Cuando David llega contra Goliat, dice, no, ¿por qué tienes miedo? Yo no tengo miedo. Tú no debes de tener miedo. Tú eres un hijo de Dios y Dios está contigo. Me dirás, pastor, pero es que si un día me enfermo y si un día me muero y si un día vamos a ir con el Señor. El apóstol Pablo termina diciendo en este 21 y más adelante sigue, si me muero voy con el Señor, si me quedo en la carne pues le sirvo más y adoro a Dios. Es decir, tenemos un propósito por el cual estar aquí. Pero no quiero que tú te desenfoques. Número uno, que pierdas tu comunión con Dios por toda esta situación que está pasando. Y número dos, que te encierres en un espíritu de temor. La palabra de Dios dice que Dios no te dio un espíritu de temor. Dice la palabra de Dios que Dios te dio un espíritu de poder. Dios te dio poder. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos nuestra fortaleza en Jesús. Si tú quieres hacer las cosas solo, obviamente por eso no vas a poder. Porque humanamente estamos limitados, humanamente no tenemos todo lo que se necesita, pero en Dios somos más que vencedores. En Dios tú puedes hacer las cosas y puedes seguir adelante. Por eso en este tiempo, ocúpate también en la comunión con Dios. Y echa fuera todo temor que tienes. A veces nos encerramos en tantas cosas, de verdad. Imagínate ahorita por ejemplo en tu casa,
Todos los días que estás ahí y toda esa situación,